A tan solo una semana del lanzamiento del segundo tráiler de GTA 6, la comunidad no ha perdido el tiempo. Los foros y redes sociales se han llenado de teorías, análisis cuadro por cuadro y hallazgos que intentan descifrar el gigantesco rompecabezas que Rockstar nos ha dejado. Con casi 3 minutos de metraje repletos de detalles, este nuevo adelanto no solo demuestra el salto técnico y narrativo que promete el juego, sino que también ha avivado aún más la especulación sobre su historia, personajes y ambientación. Y es que, fiel a su estilo, Rockstar ha preferido sembrar preguntas antes que respuestas. Cada escena, cada toma parece esconder una pista y eso ha dado pie a una gran cantidad de teorías. En este video vamos a repasar 4 de las más interesantes y comentadas por la comunidad, evaluando la evidencia detrás de cada una para intentar descubrir cuáles podrían tener más sentido dentro del universo de GTA 6. Así que si te interesa seguir explorando los secretos que podría esconder este esperado título, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte futuros análisis. Ahora sí, comencemos. Como mencionamos en la introducción, aunque el segundo tráiler no es muy extenso, ha sido suficiente para encender el interés de los internautas, quienes coinciden en 4 teorías principales que, aunque no han sido confirmadas, tampoco deberían descartarse por completo. Así que vamos a comenzar con una de las más llamativas. ¿Liberty City aparecerá en GTA 6? La posible inclusión de Liberty City como localización secundaria en GTA 6 es una de las teorías más comentadas entre los seguidores veteranos de la saga. Aunque en los trailers no se muestra de manera directa, ciertos detalles revelados tanto en el avance como en la página oficial del juego han encendido la especulación de que esta ciudad podría tener algún tipo de presencia en la narrativa. Uno de los indicios más relevantes aparece en la biografía oficial de Lucía, publicada en el sitio web de Rockstar. En ella se mencionaba que tanto ella como su madre soñaban con una vida mejor desde sus días en Liberty City, y se especifica que fue allí donde su padre le enseñó a pelear desde pequeña. Esta mención no solo aporta profundidad a su historia personal, sino que también establece una conexión geográfica y emocional con Liberty City que podría tener implicancias narrativas. Rockstar rara vez menciona otras ciudades antes del lanzamiento de un juego, y hacerlo con tal carga emocional sugiere una intención clara. Esta posibilidad gana aún más fuerza al observar ciertos detalles visuales presentes en el segundo tráiler. En una de las escenas, Lucía salta sobre un camión para robar un auto, y la matrícula del vehículo dice Liberty City. En otros momentos se puede ver a un personaje usando una gorra con el logo Liberty City Cycles, lo cual podría ser un simple guiño o una conexión más directa con esa región. Desde una perspectiva técnica y de diseño, resulta difícil imaginar que Liberty City aparezca como un mapa completo dentro del juego, considerando el nivel de detalle que ya exhibe Leonida. Sin embargo, Rockstar ha recurrido antes a localizaciones limitadas o temporales como parte de la narrativa. En GTA V, por ejemplo, los jugadores podían visitar North Yankton durante misiones específicas sin tener acceso libre al área. En San Andreas también hubo una misión ambientada en Liberty City, e incluso en Red Dead Redemption 2 se incluyeron sorpresivamente tanto New Austin como Warma, una región tropical inédita que no fue anunciada antes del lanzamiento. Por lo tanto, la posibilidad de visitar Liberty City, aunque sea en forma parcial, ya sea a través de flashback, misiones especiales o una secuencia narrativa específica, es completamente plausible. Otro hecho interesante que alimentó esta teoría surgió a principios de 2025, cuando un grupo de desarrolladores lanzó el mod Liberty City Preservation Project, que permitía explorar toda la ciudad dentro de GTA V. Sorprendentemente, el mod fue retirado por Take-Two Interactive en poco tiempo, a diferencia de otros proyectos similares que no habían recibido la misma reacción legal. Esta clase de medidas suele preceder a anuncios oficiales, como ha ocurrido con otros relanzamientos. No obstante, informes recientes señalan que Rockstar estaría trabajando en un port de GTA 4 para consolas modernas, lo cual también podría explicar la eliminación del mod y debilitar la teoría de una aparición de Liberty City en GTA 6. Aún así, la conexión de Lucía con esa ciudad no puede ignorarse. Su mención directa en el sitio oficial y los elementos visuales del tráiler no parecen casuales. Muchos jugadores creen que Liberty City podría aparecer como escenario de un prólogo, una misión aislada o un recuerdo narrativo del pasado de Lucía. Incluso una breve secuencia, como algunas calles recreadas para una escena clave, bastaría para añadir dimensión al personaje y profundizar en su motivación. No sería la primera vez que Rockstar utiliza una localización emblemática de manera estratégica y limitada, y de confirmarse sería una forma efectiva de conectar el pasado del universo GTA con su presente más ambicioso. Un tercer protagonista de GTA 6. Desde el primer tráiler y las filtraciones en 2022, muchos asumimos que Lucía y Jason serían los protagonistas centrales de GTA 6, con la mecánica de alternar entre ambos personajes como ya vimos en GTA V. Sin embargo, el segundo avance del juego ha despertado sospechas entre los fans y analistas. ¿Podría existir un tercer protagonista? Una de las secuencias más comentadas muestra a un oficial de policía reunido con un hombre misterioso en lo que parece ser un escondite o una sala privada. La cámara nunca muestra el rostro de la persona con quien conversa, solo su silueta de espalda con cabello largo y un comportamiento reservado.
Lo más llamativo es la frase del policía: los agentes deben protegerse entre ellos. Este diálogo cargado de tensión sugiere una conversación clandestina o incluso corrupta, y ha llevado a algunos a preguntarse si este hombre desconocido podría ser un agente encubierto, un ex oficial o incluso un personaje central en la narrativa. Este tipo de escenas resultan atípicas para Rockstar, ya que la mayoría de las cinemáticas en sus juegos están centradas directamente en los protagonistas o en personajes muy cercanos a ellos. Mostrar una conversación de este tipo sin la presencia de Lucia o Jason ha llevado a pensar que el estudio está insinuando algo mayor, como la inclusión de un nuevo personaje jugable con una perspectiva diferente a la de los protagonistas conocidos. Algunos especulan que este tercer individuo podría estar vinculado al mundo policial o tener un rol que contraste directamente con los protagonistas criminales. La idea de jugar desde el lado de la ley no es nueva en Rockstar, pero nunca se ha explorado de forma tan directa como lo sugiere esta escena. Esto recuerda en cierto modo a Detroit Become Human, donde entre los tres protagonistas controlamos a dos divergentes y a un policía, y el destino del juego se decide en gran medida según las elecciones del agente androide. Aunque todo esto se mantiene en el terreno de la especulación, la estructura del tráiler y los detalles cuidadosamente plantados por Rockstar parecen preparar el terreno para algo más ambicioso que una simple historia de dos. ¿Vice City y GTA 3 fueron películas en este universo? Uno de los momentos más curiosos del segundo tráiler de GTA 6 ocurre cuando vemos a quien parece ser Phil Cassidy apareciendo brevemente en televisión para promocionar productos de Ammunition. Este detalle, que podría pasar desapercibido como un simple guiño nostálgico, en realidad ha desatado una ola de especulación entre los fans, porque este no es un personaje cualquiera. Phil Cassidy fue un rostro muy familiar en GTA Vice City y GTA 3, en donde era conocido como un excéntrico y rudo traficante de armas con una particularidad: le faltaba un brazo debido a un accidente con explosivos. Sin embargo, en el tráiler 2 de GTA 6 vemos a un Phil que aparece completo, sin ninguna amputación visible. Esto representa una contradicción directa con lo que ya conocíamos del personaje y más aún con la cronología previa en la saga. Entonces, ¿cómo es posible que Phil Cassidy reaparezca con ambos brazos en el universo HD de GTA 6? Esta inconsistencia ha llevado a algunos jugadores a plantar una teoría sorprendente: que los eventos de GTA Vice City y GTA 3 no son parte del canon real del universo actual, sino películas o series de televisión ficticias dentro del mismo mundo de GTA 6. La aparición de Phil en un comercial de televisión podría ser más que un simple cameo. Podría ser una pista directa de que este personaje es una figura mediática, un personaje de ficción utilizado dentro del entretenimiento del universo del juego. Es decir, el Phil que conocimos en los juegos clásicos podría no haber existido nunca realmente en esta línea temporal, sino que fue parte de una representación cinematográfica dentro del mundo de GTA 6. Aunque esta teoría puede parecer descabellada al principio, no está tan alejada de cómo Rockstar ha manejado su universo narrativo. Desde hace años, los fans han identificado tres universos distintos en la saga: el 2D de los primeros juegos, el 3D de GTA 3 a GTA Vice City Stories y el HD desde GTA 4 en adelante. Cada uno de estos universos funciona de forma independiente y los eventos de cada uno no necesariamente tienen impacto o continuidad directa en los otros. Bajo esta lógica, el Phil Cassidy del universo 3D no tendría por qué ser el mismo que aparece ahora en GTA 6. Algunos han intentado explicar la reaparición del personaje sugiriendo que podría tratarse del hijo de Phil o una nueva versión que simplemente comparte el mismo nombre. Sin embargo, si tomamos en serio la idea de que Vice City o GTA 3 eran películas dentro del mundo de GTA 6, todo empieza a tener más sentido. Las incoherencias cronológicas, los cambios en la apariencia y la recontextualización del personaje en un entorno televisivo ya no serían errores, sino decisiones conscientes que apuntan a una construcción narrativa más compleja. Bajo esta perspectiva, Vice City y GTA 3 no serían más que representaciones ficticias, películas de acción dentro del universo HD protagonizadas por un personaje construido para encarnar los excesos del género. El Phil Cassidy que aparece en esas entregas, marcado por su locura, su experiencia con las armas y la pérdida de un brazo, formaría parte de esa ficción interna. En cambio, el Phil de GTA 6 representaría una versión real dentro del mundo actual, posiblemente una figura pública o comerciante vinculado al negocio armamentístico cuya imagen es utilizada en comerciales televisivos. Así, el personaje mutilado del pasado no sería más que una interpretación mediática, parte de una narrativa creada dentro del propio universo del juego. ¿Es Jason un policía encubierto? La teoría de que Jason podría ser un policía encubierto ha ganado bastante terreno en la comunidad de fanáticos desde el primer tráiler de GTA 6 e incluso tras la revelación de los protagonistas mediante las filtraciones. Aunque la idea no es completamente descabellada, hay varios elementos que no encajan del todo con esta suposición. A continuación, analizaremos algunos de los puntos que alimentan y al mismo tiempo contradicen esta teoría. En términos simples, la teoría plantea que Jason, uno de los protagonistas, en realidad trabaja como agente encubierto para la policía o alguna agencia federal, y que en algún punto de la historia traicionará a Lucia, su compañera en el crimen. La idea se basa en ciertos momentos ambiguos del tráiler, y en la sospecha de que Rockstar podría estar preparando un giro argumental inesperado.
Con el lanzamiento del tráiler 2, muchos comenzaron a retomar esta idea debido a la escasa y enigmática información que se tiene sobre Jason. Conociendo su trasfondo militar y su entorno criminal, Jason se ha convertido en un delincuente de otro nivel y en una pieza clave dentro del negocio de drogas de su mentor, Brian Hader. Entre los principales indicios que han llevado a muchos a pensar que Jason podría ser un policía encubierto está una escena en la que un oficial de correcciones parece reconocerlo dentro de la prisión, lo que algunos interpretan como una señal de vínculos con las fuerzas del orden. También se menciona un momento del tráiler donde un personaje, presumiblemente un criminal, acusa directamente a Jason de ser un agente federal, lo que inevitablemente siembra la duda. A esto se suma una redada policial en la que uno de los oficiales lleva una gorra hacia atrás, similar a la que Jason usa en una imagen promocional del segundo avance, lo que ha llevado a algunos a creer que podría tratarse del mismo personaje. Además, hay una escena donde un policía entra en lo que parece ser un escondite y habla con un hombre de espaldas con un cabello crecido que podría parecerse a Jason. El policía menciona que los agentes deben protegerse entre ellos, y dado que Rockstar rara vez muestra escenas alejadas de la perspectiva de sus protagonistas, esta toma en particular ha reforzado la idea de que el hombre de espaldas podría ser Jason, sugiriendo que tiene algún tipo de vínculo con la policía. A partir de estos detalles, muchos han comenzado a especular que Jason oculta mucho más de lo que aparenta. Las pistas, aunque ambiguas, parecen conectar en una narrativa donde él actúa como infiltrado dentro de una red criminal. Incluso la idea de que termine traicionando a Lucía se alinea con los temas recurrentes de traición, doble moral y conflicto interno que han marcado varios protagonistas en entregas anteriores de la saga, como el caso de Michael traicionando a Trevor en el prólogo de GTA V. No obstante, si aplicamos la lógica narrativa que Rockstar ha seguido en la saga y analizamos con detenimiento lo que realmente se nos ha mostrado hasta ahora, es necesario poner bajo lupa las supuestas pruebas que respaldan esta teoría. Aunque a simple vista pueden parecer convincentes, muchas de ellas pierden fuerza cuando se interpretan dentro del estilo y las convenciones narrativas que la serie ha construido a lo largo del tiempo. Por eso a continuación revisaremos los elementos que juegan en contra de esta idea, abordándolos desde una perspectiva más alineada con el universo de GTA para entender por qué resulta poco probable que Jason sea en realidad un policía encubierto. En primer lugar, el hecho de que un oficial lo reconozca en prisión no implica necesariamente una relación profesional. Es posible que el guardia simplemente lo conozca por haber visitado a Lucía durante su encierro. Algo similar ocurre con la acusación de ser un feed, ya que en el contexto del crimen organizado de GTA, este tipo de acusaciones suelen surgir por desconfianza o tensión entre personajes, no necesariamente por tener pruebas reales. De hecho, en muchas ocasiones los criminales acusan a otros de ser agentes infiltrados cuando notan actitudes poco comunes o demasiado organizadas. En el caso de Jason, su comportamiento puede interpretarse como el de alguien con entrenamiento militar más que como el de un policía. Esto encajaría con la descripción oficial de Rockstar que confirma que Jason tiene un pasado militar. Respecto al oficial con gorra hacia atrás en el tráiler 1, esta comparación parece más una coincidencia visual que una pista concreta, aunque sigue siendo uno de los elementos más discutidos. Es posible que Rockstar lo haya incluido intencionalmente para despistar y mantener el misterio sobre la trama. En cuanto a la escena del policía hablando con el hombre de espaldas en el tráiler 2, el hecho de que la cámara muestre algo alejado de los protagonistas no significa necesariamente que se trate de Jason. Rockstar ha utilizado antes este tipo de tomas para generar tensión, pero en ningún momento se confirma que este personaje sea él. Y, más importante aún, si revisamos con atención lo que se ha mostrado en ambos trailers, la prueba que resta valor a esta teoría es que Jason participa abiertamente en crímenes como robos y asaltos armados, lo cual resulta incoherente con la forma de actuar de un agente encubierto. Un policía infiltrado puede mezclarse con criminales, pero rara vez participa activamente de delitos de alta gravedad de manera tan directa y frecuente. Si miramos otras obras de Rockstar, encontramos antecedentes de protagonistas que en ciertos momentos se vieron forzados a colaborar con las autoridades. John Marston en Red Dead Redemption tuvo que cazar a sus antiguos compañeros a cambio de la libertad de su familia. CJ en San Andreas fue manipulado por agentes federales para garantizar la liberación de su hermano, y Michael en GTA V colaboró con el FIB para evitar su prisión. Estos ejemplos muestran que Rockstar no rehuye de las tramas en las que sus protagonistas interactúan con la ley, pero lo hacen de forma compleja y moralmente ambigua. Aplicando este patrón a GTA 6, quien más fácilmente encajaría con este tipo de rol sería Lucía. Ella aparece saliendo de prisión con una tobillera electrónica y menciona haber tenido un golpe de suerte, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría estar bajo vigilancia o cumpliendo algún tipo de acuerdo con las autoridades. Otra posibilidad es que Jason se vea obligado a colaborar con los federales en algún momento, quizás para proteger a Lucía o evitar que regrese a prisión, aunque eso lo enfrente con sus propios principios y lo ponga en conflicto con el mundo criminal en el que se mueve. Este tipo de escenarios abriría la puerta a un conflicto emocional más profundo, con Lucía dividida entre la lealtad a Jason y sus obligaciones legales, o incluso una posible traición involuntaria que los separe. Rockstar podría explorar esta tensión como eje narrativo en sintonía con el tono maduro y moralmente gris que ha caracterizado sus entregas más recientes.
En lugar de presentar a Jason como un agente encubierto desde el inicio, la historia podría tratar sobre cómo ambos personajes se ven arrastrados por las circunstancias a tomar decisiones extremas, donde confiar en el otro se vuelve tanto una necesidad como un riesgo. En conclusión, aunque la teoría de que Jason sea un policía encubierto ha ganado popularidad, su perfil encaja mucho mejor con el arquetipo de un criminal endurecido. Además, GTA rara vez presenta a sus protagonistas como colaboradores de la policía desde el comienzo, ya que la saga suele explorar el conflicto entre el crimen y el sistema. Lo más lógico es pensar que Jason está utilizando sus habilidades militares para sobrevivir y ascender en el mundo criminal, no para cumplir una misión encubierta. Así, aunque esta teoría seguirá generando debate hasta el próximo avance del juego, parece poco probable que Rockstar tome ese camino argumental. Lo más creíble es que Jason y Lucia sean criminales que intentan abrirse paso en un entorno peligroso enfrentándose a una conspiración que podría destruirlos. Como suele ser en esta franquicia, el interés no reside solo en el enfrentamiento con la ley, sino en la compleja red de traiciones, alianzas y decisiones que marcarán el camino hacia el poder. En conjunto, estas teorías no solo reflejan el minucioso trabajo de observación de la comunidad, sino también la forma en que Rockstar ha sabido sembrar detalles que alimentan la expectativa sin revelar demasiado. Y aunque muchas de estas ideas podrían terminar siendo simples guiños o referencias sin impacto real en la historia, la trayectoria de la saga GTA nos ha enseñado que incluso los detalles más pequeños pueden esconder grandes revelaciones. Con esto damos por terminado este video sobre teorías del tráiler 2 de GTA 6. Les agradezco el apoyo que han dado a los últimos videos y espero que me acompañen en todo lo que se viene cuando aparezcan más avances oficiales. Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios sobre estas teorías, y si les gustó el análisis no olviden dejar su like y suscribirse para seguir viendo más contenido sobre Rockstar Games que estará llegando al canal con mayor frecuencia. Sin más que decir, ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.